Bueno, buenas noches a todos. Empezamos 5 minuticos después, pero aquí estamos nuevamente para empezar este último capítulo de la serie que teníamos de la armadura de Dios, de la temporada 1 de la armadura de Dios. Bueno, bienvenidos todos. Ya veo gente empezándose a conectar. En las 2 últimas semanas hemos hablado de la armadura de Dios y digamos que en la primera reunión que tuvimos hablamos de que estamos en una guerra espiritual. Es muy importante que recordemos eso porque nuestra vida del día a día pues nos hace olvidar un poquitico qué es lo que realmente sucede. En la vez pasada estudiamos cómo es nuestro ser humano en el espíritu, alma y cuerpo, porque para mí era importante que entendiéramos cuando uno no conoce a alguien, lo comentaba ahorita, cuando uno no conoce de algo, si yo no conozco lo que hace el área del otro compañero, de pronto no lo tengo presente. Cuando yo conozco una ciudad y me hablan de esa ciudad, la tengo presente. Pocas veces nos hablan del espíritu y qué hay en el espíritu, pocas veces nos hablan del alma. Y yo sé que la vez pasada fue un poco de una cantidad de órganos, y la primera vez que de pronto en su vida escucharon esto, pero ya saben que hay eso, es importante que lo lean nuevamente, porque en la medida en que eso lo tengan presente va a ser más fácil recordar que estamos en una guerra espiritual. Les voy a volver a leer la palabra completa, está en Efesios 6, del 10 al 18, ya las notas las publiqué hace un momento para los que quieran seguirnos. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ya nos damos cuenta que tenemos una guerra espiritual, que tenemos un espíritu que nos cuesta trabajo de estar en el espíritu, pero que tenemos que forzarnos. En el versículo 13 dice que tenemos que tomar la armadura de Dios. Veía una prédica en estos días de Joyce Meyer, que es otra pastora que me encanta escuchar, que la había dejado de lado pero que volvía a retomarla, y decía que hay que ponernos la armadura, ¿no? Que la armadura no se pone sola, o sea, no es que yo abro el closet y la ropa llegue, ¡pim!, decía ella, ¿no? Sino que uno tiene que ponerse la armadura, o sea, no es que oro, Dios, dame la armadura y ¡pum!, la armadura llegó, no. Entonces vamos a entender qué es cada una de las cosas. Entonces, en el versículo 13 nos habla de estar firmes, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Recuerden que habíamos hablado que vamos conquistando terrenos, ¿no? Entonces, el enemigo quiere que retrocedamos y siempre va a querer que demos vuelta atrás, que nos derribemos, y entonces todos los días van a venir ataques en nuestra vida, todos los días van a venir problemas. Entonces, el 14, vamos a empezar. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia. Entonces, en la verdad, ceñidos vuestros lomos. Digamos que hay dos puntos de vista en los temas de la verdad. Y aquí, esto es importante, porque no solo, digamos, el primer punto de vista es, debemos andar en verdad. No podemos estar siendo mentirosos, engañando, porque al final, mire, si miramos ahí Proverbios 12:22, traducción del lenguaje actual, nos dice: Dios no soporta a los mentirosos,
pero ama a la gente sincera. La traducción de Reina Valera 1960 dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Entonces, lo primero es que no podemos andar mintiendo. Nosotros mismos tenemos que ser ejemplo de verdad, para tener la verdad en nuestras vidas, ¿verdad? Y dice que tenemos que ser sinceros. Mira que en la traducción del lenguaje actual dice: pero ama a la gente sincera. No podemos ser engañosos, no podemos ser, decir una cosa y sentir otra. Nuestra boca debe andar en sintonía con nuestro corazón. No podemos estar diciendo y por detrás pensando en hacer las cosas de mala manera. Y les traigo ahí, por ejemplo, Éxodo 23, 22 dice: pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Fíjense, en la medida en que yo en verdad oiga su voz de corazón, haga caso a sus mandamientos. Alguien decía que cumplir los mandamientos es un bien para mí, es para mi provecho. Eso es como cuando le dicen a uno: haga ejercicio. No, yo que les doy el consejo de hacer ejercicio, yo no soy el que me beneficio. El que se beneficia es el que hace ejercicio. De la misma manera, cuando cumplimos los mandamientos de Dios, el beneficio es para nosotros, aunque pareciera que no. No, pero entonces yo no puedo hacer esto. No, pero eso te va a traer bendición a la larga. Y dice que si ando en verdad y oigo su voz, afligirá a los que me afligieren. Miren cómo empiezan a haber promesas en la Biblia, que ahora vamos a ver cómo todas esas promesas las tenemos que guardar. Guarden estas palabras, porque en el momento en el que estén, en el día malo o necesiten, uno declara la palabra de Dios. Padre mío, tú prometiste, tú dijiste, esta es tu palabra, y yo confío en tu palabra, me lleno de fe y la declaro. Y entonces entra una guerra en el mundo espiritual en donde Dios arrasa porque cumple su palabra. Primera de Reyes 2, del versículo 3 al 4 dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. O sea que seremos reyes. Reyes, gobernaremos. Todos sabemos lo que hace un rey. Primero tiene poder, tiene bendiciones en su vida. Es rey. Y Dios quiere ponernos por cabeza y no por cola. Y sí, es mejor, y lo tenemos el dicho, es mejor ser cabeza. Nadie quiere ser cola. Nadie. Queremos ser cabeza. Entonces, mire, ahí les dejo dos promesas para que en el momento de la aflicción, en el momento del ataque, si hemos estado en verdad, las pueden declarar. Señor, yo he estado en verdad. He hecho argumentos a mi favor, porque a pesar de las situaciones difíciles, he dicho la verdad. Cuando tengo que ser testigo, soy verdad, no engaño, para buscar mi beneficio propio. Cuando hablo, hablo con sinceridad. Cuando me equivoco, pido perdón realmente de corazón. Ando en verdad, ¿me explico? Y, por ejemplo, a Dios no lo podemos engañar. Si alguno cree que a Dios no podemos engañar, que yo digo de boca para afuera, pero mi corazón está pensando otra cosa, está equivocado. Porque específicamente, Primera de Crónicas 28:9 dice, Salomón le habla a David a su hijo. Salomón, hijo mío, Dios conoce todos tus pensamientos y sabe cuáles son las intenciones en todo momento. Por eso obedécelo con amor y de buena gana. Él siempre responderá tus peticiones
Pero si no lo obedeces, Él te rechazará para siempre. Dios conoce lo que está en nuestro corazón. Dios es capaz de saber nuestras intenciones, porque a nosotros, y nosotros tenemos que, digamos que en el espíritu podríamos discernir las intenciones del corazón de otras personas. Fíjense que Jesús dijo, y ellos cavilaban y no sé qué, o sea que Jesús se daba cuenta en el espíritu lo que otros sentían. ¿Me explico? Entonces, Dios sabe nuestros pensamientos. Entonces es muy importante ceñir nuestros lomos con la verdad, porque va a ser una protección para nosotros. Estamos mirando la armadura de Dios, entonces ceñir nuestros lomos con la verdad, andar en verdad nos va a crear un cerco de protección para que cuando tengamos problemas, tenemos argumentos para salir de los problemas, tenemos argumentos para recibir la ayuda que necesitamos en esos momentos, porque en el momento difícil uno va a decir, ay Dios, ayúdame, 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 ¿cierto? Pues tenemos que hacer argumentos, tenemos que tener puesta la armadura. Entonces la primera parte de la armadura es la verdad. Ahora, la verdad tiene otra manera de interpretarse, no solo que yo digo la verdad, sino que yo conozco la verdad. ¿Cuál es la verdad, diría yo? ¿Qué es la verdad? Fíjense que estas semanas hemos estudiado que nuestra guerra es espiritual, no es contra las personas, es en el espíritu. Entonces ya ustedes hoy en día conocen una verdad que les va a servir para que en el día malo sepan que no es Carlos el que me está ofendiendo y puedan atacar por donde es. Cuando uno no conocía la verdad, uno se afligía. Y ay, me pasó esto, no sé qué. Pero ahora entendemos. Entonces la segunda parte de la verdad es que tenemos que andar en verdad, tenemos que conocer la verdad. La palabra dice, conoce la verdad y la verdad te hará libre. Mira, por eso el enemigo está interesado en que no leamos la Biblia. Porque cuando leemos la Biblia, conocemos la verdad. Por eso el diablo no quiere que vengan a la célula. Porque cuando vienen a la célula y reciben palabra, conocen verdades que no conocíamos. Y entonces ahora ya no se dejan engañar, porque el diablo es el mentiroso más grande. Y así es como nos gana la batalla. Nos miente y hay un problema. Le creemos más al diablo que a Dios. El diablo viene y nos dice, veíamos que viene y nos dice, es que usted no puede porque usted no sé qué. Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Le creemos. Todo lo que nos dice malo, se lo creemos. Es que me va a pasar, ay, sí, es que ahora me va a pasar esto malísimo, ¿no? Y nos bota. ¿Se acuerdan de los gallinazos que hablamos? Nos bota ideas y nosotros se las creemos todas. Cuando conocemos la verdad y sabemos que eso sucede, ya le cuesta más trabajo engañarnos. Porque ya no le creemos así de fácil. Eso es como si aprendiéramos a detectar un billete falso. Ya no es fácil que nos engañen, ¿cierto? Entonces, a él le interesa que no aprendamos la verdad. Entonces, primero, andar en verdad nosotros. Segundo, crecer en la verdad y no olvidarnos de las verdades que estamos aprendiendo, ¿sí? Mire, Juan 8, 31, 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Seréis mis discípulos, pero hay un condicionante, ¿no? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad. Hay que permanecer en Jesús, ¿no? Para poder conocer. Y cuando tenemos la verdad clara, yo les vuelvo a hablar del ejemplo de Matrix que hablamos la primera vez, creo que fue. Y los que ya se salen de Matrix dirán, estos pobrecitos otros están engañados. Viven engañados. Y ya las situaciones y lo que era irreal de lo que les montaron no era la realidad. Entonces, miren, importantísimo este versículo de la verdad. Ahora,
También en el versículo 14, la segunda parte, dice que con la coraza de la justicia, ¿verdad? Y aquí en la parte de la coraza de la justicia, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. La coraza en el guerrero romano, ¿qué era? Pues esa es la armadura que tienen aquí enfrente, es protección, ¿cierto? Si la miran en el dibujito, la coraza es como una capa que se ponían aquí enfrente en el pecho, que protege los órganos vitales del cuerpo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me visto con la coraza de la justicia? La coraza protege, la coraza significa protección, defensa, capa dura para brindar protección. Entonces aquí también hay dos puntos importantes como en la verdad que tenemos que mirar. Uno, debemos ser justos e íntegros. No podemos andar creando injusticia en nuestra vida, ni podemos perder la integridad. Si sembramos injusticia, nos vamos a recibir injusticia. Y muchas veces, de pronto no nos damos cuenta si somos injustos con la gente. La mejor manera de sentarse uno es ponerse en los zapatos del otro, porque a veces somos injustos. Tenemos que tratar de ponernos en los zapatos de las otras personas para mirar y tratar de ser lo más justos posibles. Mire, el Salmo 18:20 dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. En la medida en que seamos justos, tendremos protección. Y Job 31:6 dice, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Entonces viene también con integridad. Tenemos que ser personas íntegras. No podemos que porque esto es difícil, entonces tuerzo mi brazo y hago lo que no debo. ¿Sí? Entonces, esta primera parte de justicia es muy importante. La segunda parte es muy clara, que muchas veces no entendemos. A veces sentimos que la justicia es mala. Yo creo que todos, porque crecimos con un Dios castigador. Y entonces todos, es que le va a caer la justicia, y te peca y le va a caer la justicia. Porque crecimos así, pensando que Dios quería castigarnos. Entonces la segunda parte que les quiero contar, que es la más importante de estas dos, es que la justicia de Dios nos justifica. Y esto es un poco raro, ¿cómo así es esto? Les voy a poner un ejemplo. Supongamos, y esto lo viví yo y entendí, digamos, en algún momento, el año pasado, antepasado, que fui a comprar la camioneta. Cuando fui a comprar la camioneta, qué bendición para todos tener un carro nuevo, que no sé qué, ¿verdad? Resulta que cuando fui a comprar la camioneta tenía como 4 infracciones de tránsito por exceso de velocidad, fotomultas. Entonces hubo un comentario en ese momento que dijo, siempre me pasa esto, cuando voy a recibir una bendición hay algo que me la detiene. En ese momento yo entendí, esto es lo que nos pasa. De pronto vamos a tener una bendición y tenemos unas fotomultas espirituales, ¿no?, que nos detienen la bendición. ¿Qué hice? Tuve que ir a la dirección de tránsito, poner la cara, ir delante de la justicia, tuve que pagar y ahí sí pude tener la bendición, ¿verdad? Ok, ¿cómo pongo esto en el mundo espiritual? Puedo estar a punto de recibir una bendición, pero hay unas fotomultas o unos pecados que están impidiendo que yo reciba esta bendición. Yo tengo que ir delante de Dios a su justicia y pedir perdón y decir, pequé en esto, me equivoqué, pequé contra el cielo, pequé contra ti. ¿Y qué pasa en ese momento? Alguien ya pagó. ¿Quién pagó? Jesús. Porque Jesús pagó por mis pecados yendo a la cruz. Es lo que dice la palabra. Entonces, cuando yo voy a la justicia y Jesús ya pagó, entonces, listo. Ok, ahora sí le borramos sus comparendos y puedo recibir las bendiciones. ¿Qué pasa? El diablo no quiere que hagamos eso.
No, ¿usted cómo va a ir? Es la tercera vez que peca. No, es que usted ya no tiene derecho. Es que usted no sé qué. Para que no pidamos perdón. Porque Él sabe que mientras no pedimos perdón, tiene todavía los comparendos para detener la bendición. ¿Me están siguiendo? Sí. ¿Cierto? Entonces, a Él le conviene que yo no me arrepienta. Y me va a hacer todo lo posible porque yo no me arrepienta. Porque eso le da derecho legal de detener la bendición. Entonces, Señor, mira usted que tiene 4 comparendos. No lo puede bendecir. ¿Cuál carro nuevo? 4 comparendos. No pueden decirlo. Y como yo no he ido a la justicia, y muchas veces no queremos ir a la justicia porque sentimos que cuando vamos a la justicia vamos a ser castigados. No, porque hay alguien que pagó. No lo olviden. Y ahí es cuando entendemos y decimos, Jesús hizo algo maravilloso por nosotros. Porque Él sin pecado se llevó sobre Él todo el castigo. ¿Para qué? Para que yo ya no tenga que pagar por eso. Otro ejemplo que tengo aquí, y es el de herederos de una finca. Y es un ejemplo que me encanta este ejemplo. Suponga que yo los llamo hoy y les digo, vea, mi señor Edwin, usted ahora es heredero de una finca en el Caguán. Para los que no conocen de Colombia, el Caguán era donde estaba toda la guerrilla colombiana. Entonces usted, soy dueño de la finca del Caguán, y se va para la finca del Caguán. Y llega a la finca del Caguán y está llena de guerrilleros, obviamente. Está invadida por delincuentes, guerrilleros, lo que sea. ¿Qué hacen los guerrilleros con usted? Pues lo amarran a una silla, le dan golpes y tal, y lo sacan a patadas. ¿Verdad? El terreno suyo está invadido del enemigo. Entonces, ¿usted qué hace? Pues voy a la policía y llevo mis papeles de heredero y al ejército, voy a la justicia colombiana. Y digo, vea señor, yo soy heredero de aquí, hágame el favor y me desaloja a toda esta gente. Y ahí sí la justicia desaloja y tú puedes disfrutar de la finca. Mientras no vamos a la justicia de Dios, y no nos gusta ir a la justicia de Dios, porque sentimos que va a sacar la correa y tiqui. Sí, no nos gusta, pero hay que ir. Y por eso tenemos que vestirnos con la coraza de la justicia. Ir a la justicia para ser justificados. Mire, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Toda la justicia de los pecados cayó en él. La traducción del lenguaje actual me gusta mucho. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Entonces, a algunos no les gusta esto porque dicen, bueno, y entonces yo peco y ¿qué? Yo no peco porque amo a Dios, porque entiendo lo que Jesús hizo. Pero cuando me equivoco, Jesús ya pagó. Jesús pagó. Y hoy en día que yo veo todos los errores que he cometido en mi vida y las bendiciones que tengo, no sé cómo voy a darle gracias a Jesús por todo lo que hizo, por el perdón, porque yo ya le pido perdón, fui a la justicia y salí libre. Estoy absuelto, libre. Dice la palabra que, y Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Claro, eso tiene unos condicionantes. Creer en Jesús, creer en su sacrificio, seguir a Jesús. O sea, eso no es que yo paso la tarjeta de crédito como quiera. Tengo que creer en Jesús. Y gracias a creer en su sacrificio, soy justificado. Entonces no olviden, justificado quiere decir declarado inocente. Me ha hecho justificado. Fui a la justicia y ya. ¿Me explico? Y le quito poder al diablo sobre los comparendos que tenía legales en mi vida. Cuando la gente no hace esto, y yo conozco muchos cristianos que viven todavía sin poder recibir las bendiciones, y yo digo, ¿pero qué pasa? Pues tenemos que ir a la justicia. Tenemos que ir a la justicia. Por eso es tan importante orar todos los días. Porque cuando yo oro cada día, me acuerdo de mis pecados de ayer. Cuando yo oro una vez al mes o una vez a la semana,
pues ya se me olvida la mitad de los comparendos y voy dejando comparendos ahí guardados. ¿A quién le gusta que le pidan perdón? Oye, perdóname por todo lo que te he hecho. Eso, bueno, dime por qué quieres que te perdone. No, no, por todo lo que he hecho. No, no. Uno cuando pide perdón y el que recibe que le pidan perdón le gusta, no, mira, perdóname porque fui injusto contigo, porque te grité, porque te hablé feo, porque usé malas palabras, porque eso sana el corazón. De la misma manera no podemos ser generales con Dios. De la misma manera, o sea, no es Dios, perdóname por los pecados de los últimos 29 años. No, hagan memoria, chicos, o sea, en serio, mire, yo cuando empecé este proceso, cogí un cuaderno, le pedí al Espíritu Santo y le dije, Espíritu Santo, quiero que en adelante me acuerdes de las cosas que he hecho. Algunas me acordaba, y les digo que algunas en la semana, hey, sacaba mi cuaderno y escribía, sacaba mi cuaderno y escribía, sacaba mi cuaderno y escribía. Porque el Espíritu Santo me iba a recordar. ¿Para qué? Para que yo pudiera, de la manera más transparente con Dios, recordar ese pecado y sentir arrepentimiento. Porque hay que sentir arrepentimiento por los pecados. ¿Cómo les ayuda a uno a sentir arrepentimiento de los pecados? Piensen que la persona que está al otro lado, con la que ustedes pecaron, es una persona que aman. Sus hijos, el mismo Jesús. Yo pasé por un proceso muy fuerte en donde yo me veía que yo era el que le escupía a Jesús, que yo era el que empuñaba el martillo, que le clavaba los clavos en las manos. Y eso me hacía doler el corazón, me partía el alma de tristeza de ver las cosas que yo había hecho. Entonces, es importante para ponernos la coraza de la justicia y ser justificados, que empecemos a hacer memoria de las cosas que hemos hecho. Porque hay cosas y hay pecados que cometemos que se nos olvidan. Pídanle al Espíritu Santo en esta semana que les ilumine los pecados que han tenido, que están ocultos, las cosas que están todavía guardadas, que no han sido todavía reveladas, para que puedan tener, porque el arrepentimiento genuino genera cambios, realmente genera cambios. Ok, el versículo 15 dice, vamos bien hasta ahí, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, ok. Verdad y justicia, hemos hablado. El versículo 15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, calzados los pies. Cuando tenemos los pies protegidos podemos caminar y avanzar. Si estamos en un campo de batalla y necesitamos avanzar, imagínense ustedes descalzos en una batalla. Esto suena raro, ¿no? Cálcense los pies con el Evangelio. Suena raro, pero les pido que hagan como un esfuerzo ahí de una similitud. Si yo tengo los pies descubiertos, sin calzármelos, me cuesta trabajo avanzar. No puedo caminar. O camino poco, porque salgo muy herido en mis pies. O tengo que hacer un esfuerzo muy grande para caminar. Y si estoy en una batalla, pues además no avanzo, ¿verdad? Esa es la similitud, digamos que natural. Ahora, ¿qué pasa si nos quedamos quietos en medio de una batalla? Pues nos ataca el enemigo y ahí donde nos tiene. Y si estamos en el día malo es como el día que no sé si todos han vivido el día malo y lo han podido identificar, pero yo he podido identificar algunos días malos en mi vida. Es el día que todo, págatela, y estás en el hoyo. Literal, te sientes en el hoyo ese día. Entonces, ese día necesito moverme del hoyo, porque el enemigo me puso en el hoyo. Y si mis pies están descalzos, difícilmente me voy a poder salir. Entonces, mire, predicar el Evangelio es una cosa que Jesús nos mandó a hacer. Curiosamente, se nos olvida que Él nos dijo, extiendan el reino de Dios. Predicar el Evangelio significa llevarles paz a otras personas. Miren que hemos hablado de las prioridades, hemos hablado de encontrar la paz en medio de los problemas, hemos hablado de
identificar cuando el enemigo me ataca para yo saber cómo trabajar y no salir derrotado de la victoria ni perder los territorios que he conquistado. Pero hay muchas personas que no conocen esto. Y qué días que leía el tema de la multiplicación de los panes y los peces, no se necesita saber mucho para predicarle a alguien. Entonces Jesús nos mandó a predicar el Evangelio. Marcos 16, 15 al 16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire, a veces yo miro tanta gente que no conoce de Dios. Dicen que saben quién es Dios, pero no tienen una relación con Dios. Y yo siempre pongo el ejemplo: yo sé quién es el presidente del Perú. De hecho, estuvo tendiendo red con nosotros en Moquegua. Pero si yo voy al palacio, no me dejan entrar, porque no tengo una relación con él. Y mucha gente cree que porque sabe quién es Dios, tiene una relación con Dios. Y están equivocados. Entonces, como no tienen una relación con Dios, como no son hechos todavía hijos de Dios, viven en miseria, viven intranquilos, viven con el Dios del dinero, viven pegados del trabajo, no tienen familia, viven angustiados. ¿Cuánta gente de mucho dinero no encuentra paz y termina suicidándose? Porque no llenan su alma, porque no hay nada que les satisfaga. Entonces, hay tantas personas, mire, cuando a veces en la iglesia hacen seminarios fuertes, y yo me acuerdo que a veces decían: pasen adelante los que han tenido pensamientos de suicidio. Tú puedes corroborar que no miento. Y empiezan a pasar 20, 30, 50, 100 personas adelante. Tú dices: ¿en serio? Y empiezan a orar por ellos. Y empiezan estos chicos a jóvenes de todo, a quebrantarse, a pedir perdón a Dios. Yo digo, se necesita predicar el Evangelio. Porque hay mucha gente que necesita comentarle a alguien, decirle a alguien. Hay mucha gente que vive intranquila, hay mucha gente que no sabe para dónde va, hay mucha gente que no tiene sus prioridades organizadas. Entonces, prediquen el Evangelio. Y en el día malo más, búsquense a alguien en el día malo y predíquenle a alguien y verán cómo la situación cambia. Predíquenle a alguien de Dios en el día malo. No debería ser solo el día malo, pero predíquenle a alguien el día malo y verá cómo Dios mueve los pies de ustedes para salir de donde están. Porque el Evangelio es muy necesario para todos. ¿Ok? En el versículo 16, vamos a leer el versículo 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Me antojó aquí mi compañera de tomarme el cafecito. El escudo de la fe. El escudo es otra herramienta de protección. Hablamos que el escudo no permite tener pensamientos de miedo que se establezcan en nuestra mente. El escudo de la fe. ¿Por qué siente uno temor? Porque uno se imagina que las cosas no van a salir bien. Por eso uno siente temor. Porque uno se imagina un montón de problemas que aún no existen. ¿Cierto? Porque uno se le olvida que Dios está en control. Si tú pudieras echar reversa ahora a la situación que vivimos y le pudieras hablar al Edwin de ese día, le dirías: pero no se afane, que todo va a salir bien, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, si uno pierde la fe, se lo consume el miedo, se lo consume el terror, no, pero, y yo siempre he puesto el ejemplo, porque todos creemos que tenemos fe, y les digo, hay algo, dice, hay una parte en donde dice que la fe sin obras es muerta. Les voy a explicar un poquito, por ejemplo, eso, y siempre pongo este mismo ejemplo. Yo le digo a mi hija menor: hija, te voy a llevar a
cine este sábado. Ay, gracias papito, vamos a ir a ver, no sé, los Avengers, la última. Genial. Y el lunes empiezan, papito, ¿quieres que llame a comprar las boletas? No, mi amor, yo lo voy a hacer. Papito, pero es que si está lloviendo, de pronto tú no puedes manejar hasta allá para comprar las boletas. Hija, que yo, no, pero si el internet de tu casa, no sé qué. No, pero yo voy a ir a comprar las boletas más bien. Y yo, hija, no me crees, ¿no? No me crees, ¿cierto? No me estás creyendo que voy a ir a hacer eso. Entonces decimos que tenemos fe. No, sí, yo confío en que Dios lo hará, pero yo lo hago. Y esto va para todos, porque todos decimos, sí, yo sé que Dios lo va a hacer, pero yo lo hago. Eso no es tener fe. Es cierto, yo tengo que hacer mi parte. Tampoco es, Dios, dame una pareja, y entonces me siento a esperar que la pareja venga del cielo volando. Así, no, tampoco. Ni Dios, prospérame económicamente, entonces espero que los billetes lleguen solos sin ir a trabajar. No. O sea, pero cuando estamos en la situación, el estar angustiados significa que no confío. De entrada les digo, significa que no confío. Porque si mi hija dice, bueno, papi, y me habla el sábado y me dice, ¿ya no vamos para cine? ¿Qué quiere decir? Que confío. Por eso muchas veces Jesús nos compara con los niños. Si ustedes son como niños, no le ponen la lógica, no están mirando si el internet funciona, si tengo la plata, si no miran las circunstancias. Mi hija no sabe si estoy en el trabajo hasta las 9 de la noche, ya dice, mi papá me dijo que íbamos el sábado sin yo no sé. Y yo a veces le hablo a Dios así, yo no sé, Dios, yo no veo salida, pero no, tú verás. Yo ya estoy ahogándome, pero no sé, tú verás. Eso es tener fe. No permito que en el trayecto me dañe la paz, porque el diablo quiere robarnos la paz. Entonces, nos angustiamos, queremos hacer. Mire, alguna vez escuché, mire, Julio, usted haga lo que le corresponde a Julio y deje a Dios ser Dios. Pero si usted quiere hacer el trabajo de Dios, pues termina agotado. Y no pasa. Queremos hacer la tarea de Dios, queremos hacer... Hay cosas que yo debo dejar que Dios haga, como el actuar en las otras. Mire, volvemos al ejemplo nuestro, no pasó, al final, mire, y estuvimos angustiados, y sufrimos con la fe y la confianza, pero la fe, estuve buscando, y hay como 500 partes en la Biblia donde habla de la fe. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Sin la fe, todos los milagros que Jesús hizo requirieron de fe. ¿Y por qué es tan difícil tener fe? Pues la otra vez estoy leyendo un libro ahorita que habla sobre unas tendencias ahí medio extrañas. Y dice que todo requiere de fe. Lo que pasa es que decimos que solo las cosas de Dios requieren de fe. Pero les hago una pregunta. El que dice que venimos de la evolución humana y que el lagarto un día hizo así y empezó a volar y le salieron alas y no sé qué, ¿no necesita fe para creer eso? También. Los de la religión, estos de la reencarnación y la reencarnación y la reencarnación y la reencarnación, no necesitan fe para creer que la reencarnación es la reencarnación y la reencarnación. También, porque ¿dónde está? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo saben? ¿Quién sabe la reencarnación? Para todo necesitamos fe, pero cuando hablamos de Dios, no, es que las cosas de Dios, yo no creo si no veo, ¿no? Pues, y hay un montón de cosas que creemos sin ver. ¿Me explico? Entonces la fe realmente nos protege en el proceso. Y por la fe salimos del hueco. Porque Dios nos ve creyendo. A veces, mire, yo me imaginaba, pobre Moisés, ¿no? Sacó al pueblo de Egipto. Hoy mirábamos, ¿no? Eso, el éxodo fue 1440 años antes de Cristo. Estamos hablando de 2500 años atrás. Yo me imaginaba al pobre Moisés guiando a todo el pueblo de Israel, llegando. Y llega y lo vienen persiguiendo los egipcios, ¿no? Porque al final salieron a perseguirlos. Y llega y el mar, pucha. Yo digo, pues si era el plan de Dios, ¿por qué lo lleva al mar, no? ¿Por qué no lo lleva al estrecho donde debió haber llegado? ¿Por qué lo lleva al mar? Porque necesitaba que el pueblo viera que habían cosas sobrenaturales. A veces Dios te va a poner en una situación donde no hay salida
y que nada puede salvarte sino Él, para que después no digas que tú te salvaste con algo que hiciste. Porque ahí Dios, en ese momento, Dios va a decir, ahora sí, cuando tú dices, no, ya no tengo salida, ahí sí te ayudo. Porque si no, me vas a robar el crédito, hermano. Te vas a tomar el milagro tú solo. ¿Sí? Ah, no, yo lo hice en mis fuerzas. Yo lo hice en mis fuerzas. Entonces, la fe, tenemos que trabajar mucho en la fe. Mire, Segunda de Reyes 19:37. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Tomen estas palabras que están en la Biblia para que en el momento difícil las lean. Dios, tú me lo prometiste. Es como si mi hija me dice, papá, pero me lo prometiste, ¿no? Me lo prometiste. Temed a Jehová vuestro Dios. Ya hablamos de lo que es el temor de Dios y lo que es el miedo, ¿no? Es diferente, ¿no? Temed en el sentido del temor de Dios. Daniel 3:17. Estaba Daniel allá con el rey babilonio y lo iban a meter al horno de fuego porque él no se arrodilló ante el otro Dios que le hicieron ahí en Babilonia. Y dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Yo no me imagino a Daniel, qué hombre de fe, ¿no? Señor Daniel, usted tiene que arrodillarse ante, porque le tenían envidia. Daniel le había ido tan bien en Babilonia, que le había puesto unos cargos tan altos y le tenían envidia. Entonces los que le tenían envidia se inventaron, le dijeron, les cuento un poquito de la historia, le dijeron al rey, oye, haga una estatua y que todos adoren a esa estatua. Y él hizo un decreto, y el que no lo adorara a esa estatua le iban a meter al horno de fuego. Claro, ellos sabían que Daniel tenía un Dios y no se iba a arrodillar con esa otra estatua. Preciso, no se arrodilló, entonces para el horno de fuego. El horno de fuego, a morir. Es que en esta época, nosotros no, cuando yo leo la Biblia digo, Pablo, lo que tuvo que pasar, los discípulos, las cosas los perseguían, los profetas, nosotros nos quejamos porque se nos pincha una llanta, alguna cosa, ¿me explico? Esto sí que pasaban cosas. Y Daniel le dice, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. O sea que, ¿sabe qué? Sí, tu horno muy caliente y todo, pero yo como la lechuga. Y no se quema. Y los invito a que lean la historia de Daniel, ese pedazo es hermoso. Los meten al horno y terminan bailando, ellos eran 3, terminan bailando 4 personas. Y dicen, ¿quién es ese cuarto que está ahí? Jesús, Dios bailando con ellos. Y salieron y tal, no pasó nada. Y de ahí, entonces todos creyeron y ahí sí, nada, tumben la estatua, ahora sí vamos a adorar al Dios de Daniel. Por la fe de unos, mire cuántos se pueden convertir. Por la fe. El paralítico que lo llevaron los amigos se salvó por la fe de los amigos, porque dice que iban llegando y estaba eso lleno y se metieron por el techo y bajaron al paralítico por el techo, y Jesús le dijo, por la fe de ellos eres sano. Por la fe de ellos eres sano. Entonces la fe, miren, es lo más importante, y por eso sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque desconfiamos de su amor, desconfiamos de su poder, desconfiamos de que lo va a hacer. Ahora en la iglesia hablamos de hace rato, ¿no? Si Dios lo dijo y tú lo crees, Él lo hará. Repítanse eso y cojan estas promesas. Por eso les traigo versículos, no para que se lo aprendan de memoria, pero ténganlos ahí, porque estos versículos son la fuerza que uno necesita en el momento de las pruebas. Uno lee esto y se aferra a estas promesas. ¿Me explico? Y ahí es donde te cimentas sobre la roca. Te aferras a las promesas. Ok. El Salmo 59:9 dice, a causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Dios es mi defensa. Clarísimo, ¿no? Romanos 10:17. Así, ya lo habíamos hablado. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
cuando estén faltos de fe, mire, ahí también hay una Biblia que se llama la Biblia de las promesas. Ustedes cojan estas promesas que sienten algunas, cuando estén leyendo, van a sentir que algunas cosas Dios se las habla. Esas promesas, escríbanlas. Dios, yo recién llegué a la iglesia, me dio 2 promesas. Y yo las he usado en los momentos más difíciles de mi vida, las digo. Me aferro a estas promesas también. Si yo veo que están siendo injustos conmigo, yo voy a la promesa de la justicia y me aferro, y la declaro, y la declaro, y la declaro. Y sé que va a suceder, y me lleno de fe. Porque empiezo a confiar, porque veo la palabra de Dios, porque la oigo, porque la repito, porque la interiorizo, porque la creo, y me lleno de fe. Y así es que soluciono muchas de las cosas y muchos de los problemas. Pero si no conocemos la palabra, ¿de dónde nos agarramos? ¿De dónde nos sostenemos cuando el barco está así? Por eso es tan difícil y por eso al enemigo no le interesa que conozcan la palabra. ¿Listo? Bueno, Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en la Nueva Traducción Viviente, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Voy a parar ahí. El versículo 17 habla del yelmo de la salvación. Voy a parar ahí porque ya vamos a cumplir casi la hora. El yelmo de la salvación. Entonces vamos a leer el versículo 17. Ya vimos todo lo que es el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Siempre nos va a atacar la mente. Joyce Meyer tiene un libro que se llama El campo de batalla es en la mente. Y realmente nosotros le creemos más al diablo que a Dios. A mí me parece sorprendente. Todo lo malo que nos dice nosotros se lo creemos. Y a veces por fe, me voy a enfermar y me enfermo. Pues claro, con tanta fe dije que me voy a enfermar que me enfermo. Me va a pasar esto, y pues me pasa. Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces el 17, y tomad el yelmo de la salvación. Todos saben qué es el yelmo es como el casco. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a mirar el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación protege mi mente, filtra mis pensamientos. Nunca olviden, después de que han entregado su corazón a Cristo, nunca olviden que son salvos por Cristo. Y que en Cristo todo lo pueden. Y que son hechos hijos de Dios. Y que tienen la salvación. Porque el diablo lo primero que va a intentar, así tengan la salvación, el diablo lo que va a intentar es hacerles creer que no tienen la salvación. Entonces, porque a él le interesa, si dice, ya no eres mío, te amargo el rato. Y va a intentar amargarnos el rato. La salvación no es por obras. Nadie puede lograr la salvación por cosas que hagan. La salvación es por gracia. Es un regalo no merecido. Dios envió a su Hijo. Dios nos llamó, no cuando éramos santos. Dios nos llamó siendo pecadores. A mí me llamó en el peor momento de mi vida, cuando toqué fondo. Entonces yo no puedo decir que Dios me escogió porque yo era bueno. No. Yo iba para el infierno. Me he equivocado en muchas cosas de mi vida. Y no se dejen angustiar por el pasado. Lo veíamos, ¿no? Cuando el diablo les recuerda el pasado, es bueno saber el pasado. Porque el pasado nos muestra de dónde Dios nos sacó. Pero cuando el diablo les hable de su pasado, ustedes respóndale sí, pero este soy hoy y con Dios tengo un futuro. Le callen la boca. Porque su pasado murió en la cruz. Si ustedes han entregado su vida a Cristo, su pasado murió en la cruz. Sus pecados murieron en la cruz y ahora son justificados. Y la salvación está con ustedes. Y dice la palabra, ni uno se me perderá.
de los que me diste, ni uno se perderá. O sea, el yelmo de la salvación tiene que proteger la cabeza, porque ahí pensamos y es el aeropuerto de los gallinazos. No dejen, uno escoge qué aviones aterrizan en su aeropuerto. No se les olvide eso. Y no se les olvide que cuando todos esos están hablando, están sentados tomando café con un demonio. No se les olvide esas cosas, porque uno entra en eso. Y se les olvida, y si no, y yo soy malísimo, si no, y no, yo me voy para el infierno, si yo me voy a morir. Porque se sienta uno a tomar café con un demonio y el demonio lo convence a uno. Es increíble. Entonces el yelmo de la salvación es un favor no merecido. Nos fue dado como un regalo de amor. No lo olviden, porque es muy importante. Y también habla del espíritu. La espada dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es un arma de ataque. Hace retroceder al enemigo. Por eso es tan importante conocerla. Porque cuando ustedes declaran la palabra de Dios, ya no son ustedes hablando. Es el Espíritu Santo dentro de ustedes teniendo poder hacia el enemigo. Y lo hace retroceder. Jesús hablaba y los demonios ¡pim! Salían. Jesús hablaba y ¡pim! Sanaban. Entonces, todo este conjunto de cosas que estamos viendo hoy son importantes para poder resistir en el día malo. Y días malos y días de problemas y días de ataques ya vimos que vamos a tener toda la vida. Podemos cerrar nuestros ojos y llorar por los ataques de las cosas malas y sentir, ¿por qué me pasó esto? Es que todo lo malo me pasa a mí, no sé qué. O podemos levantarnos en Cristo, saber hacer la guerra y conquistar. Y el enemigo tiene que retroceder. Y las promesas de Dios se cumplen. Miren, Números 23:19 dice, traducción lenguaje actual, Dios no es como nosotros, no dice mentira alguna, ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. Primera de Pedro 1:25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Entonces, guarden la palabra porque la palabra ataca. Con la palabra de Dios, como ustedes son templo del Espíritu Santo, en la medida en que nos vamos también santificando cada vez más, somos más luz, ustedes son luz, lo hemos visto en las charlas anteriores. Cuando ustedes declaran la palabra de Dios, no son ustedes hablando, es el Espíritu de Dios dentro de ustedes hablando. Y por eso a Jesús los demonios, ¿por qué? Porque uno dice, bueno, Jesús, porque era Jesús. ¿Y por qué Pedro también lo hizo? Porque Pedro, paralítico, no tengo nada para darte, pero de lo que doy, de lo que tengo te doy. Levántate, coge tu cabeza. ¡Pum! Y se paró. Pedro no era el Hijo de Dios, pero tenía fe y declaraba el Evangelio. Entonces, no se les olvide, no son ustedes. Puede que yo esté hablando aquí, pero al final las palabras que me ponen es un mensaje que viene de parte de Dios. Yo solo soy un instrumento. Que estoy aquí para hablar lo que Dios quiere que entre todos. Mire, las prédicas no solo les enseñan a ustedes, a mí me enseñan un montón. Es más, Dios a veces cuando hago una prédica me pone en curso de lo que estoy predicando. Para que yo lo viva y lo entienda. Entonces no se extrañen si hoy hablamos de no sé qué y les pasa. No se extrañen si Dios, o sea, porque Dios les gusta ponernos para que las cosas sean prácticas. Porque si no entra por esta oreja, sale por esta oreja. No podemos ser oidores. Ay, tan bonito, todo lo que dijo Julio, sí, pero mañana salgo y ay, me olvido la fe, me olvido la verdad, me olvido... Pues, entonces, ¿para qué? Casi no, entonces gastaron 1 hora de su tiempo aquí sentados calentando el sillón y no sirve de nada. Y por último, para terminar,
El versículo 18 dice, orando en todo tiempo, no solo en el día malo, y perseverando. Aun cuando me equivoque debo mantenerme firme, porque me voy a equivocar. Me voy a equivocar, porque tengo que ir madurando. El bebé no caminó en la primera vez que se levantó, el bebé caminó, se cayó, caminó, se cayó, caminó, se cayó, caminó, se cayó, se paró. Perseverando. No abandonen porque se logra. El éxito no llega del primer intento, el éxito llega de los errores, la corrección, de los errores, la corrección. Y cada día vamos a ser mejores. Y Dios no nos ve como somos hoy, Dios nos ve como vamos a ser. Porque para Dios no existe el tiempo. Entonces Dios nos ve primero limpios a través de Jesucristo y segundo nos ve lo que vamos a llegar a ser. Si pudiéramos, o sea, a nuestros hijos los amamos, les vaya mal, se equivoquen, no se equivoquen, los amamos. Desde ahora los aman, lo esperan, no importa, es amor, ¿ok? Entonces, terminamos hoy la serie de la armadura de Dios con estas 3 reuniones. Guerra espiritual, no natural, no es contra carne y sangre, sino contra espíritus. Segundo, somos seres espirituales. Y tercero, ya tenemos las herramientas que tenemos que seguir para que avancemos en todo el crecimiento espiritual y podamos estar protegidos y salgamos victoriosos en las guerras. Voy a cortar aquí, nosotros nos quedamos haciendo una reflexión pequeña. Muchas gracias a todos. Y bueno, espero la semana entrante. Tengo un tema que me gustó mucho, que estoy seguro que todos lo hemos hecho y la idea es reflexionar sobre eso. Un abrazo para todos. Dios los bendiga.